Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo jueves de la Mesa Roja. Aquí estoy con mis compañeras de siempre, estoy de vuelta, por cierto, konnichiwa. Vengo llegando del Japón, ni más ni menos. Y aquí estoy para conducir esta mesa porque hablar de cosas coherentes en este momento me es muy difícil, así que prefiero que mis compañeras brillantes puedan hablar de todo esto que vamos a conversar hoy aquí, Gabriela Arévalo, Daniela Pastrana, Diana Fuentes y Teresa Rodríguez de la Vega, para conversar de todas las cosas que están pasando, que son innumerables, pero que podemos concentrarlas en un evento en particular, que sería el famoso G7. Ocurrido estos días, ¿verdad?, donde vimos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum partir para allá con funcionarios importantes, hablaremos de qué significa también cada funcionario, ¿verdad?, y cómo se da esto en el contexto en el que estamos, en el que está México, en el que está la presidenta, en el que está Latinoamérica y en el que está un poco el mundo. Vamos a terminar un poco derivando hacia el conflicto mundial, diríamos una tensión mundial, para no ponerle un nombre específico, porque además día con día esto avanza y se mueve y qué sé yo. Esta cumbre famosa, la 51 cumbre del G7, ¿verdad?, este grupo de países industrializados, selecto, porque no es cualquier país, les diré, que no necesariamente son los países con más habitantes del mundo, y eso llama mucho la atención, pero ya saben que se creó hace 50 años para discutir el orden político y económico del mundo, convoca este 2025 a este lugar, Alberta, Canadá, a los 7 miembros permanentes, ¿verdad? Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y algunos invitados, porque además nos privilegian a veces con, ustedes también pueden venir aquí a hablar un par de cosas, ¿no? Hay que sentirse honrados con esta participación. ¿Y quiénes son invitados? Brasil, Sudáfrica, Australia, República de Corea. Dice República de Corea, Corea del Sur, porque evidentemente a Kim Jong-un no lo van a invitar, ustedes sabrán. India, México. Y en ese contexto aparece la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace esta visita, es su tercera salida en los 8 meses que lleva de mandato. Ha salido bastante más que el presidente López Obrador, hay que decirlo, ya lleva 3 visitas internacionales. Y un poco en resumen, ¿qué pasó acá? Trump llegó, comió, defendió a Putin, se fue. Fin del G7, ¿no? Fin. Muy curiosa la conducta, muy veloz. El último que salga, apague la luz. Exacto, como, oigan, debieran invitar a Vladimir. Chao, y se fue. Digo, muy curioso. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar de todo esto, pero también, bueno, el G7. ¿Qué son estas reuniones internacionales, no? Y vamos a comenzar con la querida Diana, que nos va a contar, bueno, Diana, ¿cómo podemos pensar estos eventos, estas reuniones internacionales, de estos selectos invitados, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Y cómo podemos pensar las cumbres? Esta cumbre. Bueno, ¿para qué sirven? Es un enigma que no pretendo resolver. Pero bueno, porque además gozan de muy mala prensa desde que inició este siglo milenio, en fin, con las protestas que comenzaron con el movimiento antiglobalización, para llamarle de alguna manera. Y bueno, desde entonces los tenemos en la mira como el encuentro de los países poderosos a atacar, ¿no? Pero me gustaría comenzar por pensar en este contexto en el que hay una crisis político-económica que está poniendo en el imaginario, pero también por vía de los hechos, la posibilidad de un conflicto bélico de una escala que no queremos ni siquiera prever qué alcances podría tener. Me gustaría destacar que este encuentro, que en un inicio era el Grupo de los 6, surgió en un contexto de crisis, ¿no? Se funda en 1973, que es cuando se da la primera crisis de la década de los años 70, que digamos se van a prolongar estas crisis en esos años y el impacto en los 80s va a ser pues muy profundo, y con el que se daba cierre a las décadas doradas de los milagros que habían sucedido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí quiero citar al gran historiador inglés Eric Hobsbawm, porque él en su libro ese de la historia del siglo XX dice sobre ese año, ¿no?, el 73, que la historia de los 20 años que le siguieron pues es la historia de un mundo que perdió su rumbo y se deslizó hacia la inestabilidad y la crisis. Y en ese contexto de inestabilidad, de crisis económica, la OPEP tuvo un acuerdo de no vender petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur.
Esto es muy interesante porque es de nuevo Israel y Estados Unidos había decidido apoyar a Israel y el efecto, dice incluso el propio Hobsbawm, de esa intervención es en realidad el debilitamiento político de los Estados Unidos. Ese es el efecto de largo plazo. Y ante pues el impacto de la crisis política, el mundo se reconfiguraba un poco como lo vemos hoy en día y pues se toma la decisión de crear un grupo donde los países más altamente industrializados del momento tuvieran acuerdos de carácter comercial para redirigir o intentar redirigir la economía. Estamos hablando, por supuesto, del periodo previo, digamos, a lo que será ya el modelo neoliberal, ¿no? Y entonces era todavía un espacio de indefinición sobre cuál era el camino que permitiría que los ciclos de acumulación de capital siguieran en lo que entonces pensaban todavía podía ser la recuperación o una recuperación semejante a los años previos, ¿no? Bueno, al paso del tiempo, finalmente, este grupo fue cambiando en su composición, ¿no? Pasó de ser eso, el grupo de los 6, a después el grupo de los 7, con el ingreso de Canadá en 1977, y en 1998, no podía ser casi de otra manera, ingresa Rusia, ¿no? Ya casi 10 años después de la caída del muro. Y se convierte entonces en el grupo de los 8 para que después, en 2014, o sea, duró poco el gusto, sacaran de nuevo a Rusia tras la anexión de Crimea, ¿no? Entonces, bueno, pero ese grupo en realidad que le llamamos de los 7 debería ser llamado el grupo de los 8 porque está ahí también la Unión Europea, ¿no? Claro, ahí también pasó esto, ¿no? El acuerdo político que llevó a que se creara este conjunto de naciones con supuestamente una agenda política económica común, que ya sabemos que es bastante complicada. Me interesa entonces ese horizonte de crisis porque cuando pensamos en este reciente encuentro, en las imágenes eran espectaculares, ¿no? Uno decía, wow, ¿a dónde se fueron a reunir estos señores? Sí. Van siempre a lugares increíbles y se toman esas fotos con esos árboles majestuosos detrás. Bueno, en esta ocasión estamos ante una crisis también político-económica severísima. La crisis, ya lo hemos dicho, quizás hasta el agotamiento, que se remonta a 2008, pero que tiene ahora sí un efecto político-social que no podíamos prever tan bien hace muy poco tiempo, ¿no? La pregunta es, para muchos, y que trataremos quizá de pensar, es ¿por qué no está China, ¿no? En algún momento claro. Putin propuso que estuviera India y Turquía, se pensó, incluso fue Trump en su primer periodo el que propuso que estuviera Brasil, Australia, Corea y, ¿cómo decíamos? La República de Corea, ¿cómo dijeron? República de Corea, el eufemismo. Corea del Sur. Corea del Sur y la India, ¿no? La India. Que ahora algunos participaron como invitados, pero ya, luego sigo. Porque además entre todos esos países, o sea, si juntamos a la cantidad de habitantes, o sea, la verdad es que son bastante más representativos del mundo que los que están, que Alemania tiene como 5 personas. Bueno, vamos a continuar con Dani. Aquí tu cronopia. Y mira, es para preguntarte, ¿qué es lo que pasó, además de que Trump vino, comió y se fue? ¿Qué es lo que pasó en esta cumbre? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Esa es una pregunta que probablemente no vamos a contestar, pero para poner un horizonte, como diría Diana, citando sus palabras, ¿de qué puede en este momento ser relevante una reunión del G7 en medio de un conflicto en el que estamos? ¿Y se logró algo con esta reunión? ¿No se logró nada? Etcétera. La pregunta de los 64,000, ¿para qué sirve? No, yo tampoco voy a poder resolver para qué sirve, porque además yo tampoco entiendo nada de para qué sirven. O sea, yo realmente, esta cumbre, que además hay que decirlo, incluso originalmente fue G5, porque al principio no estaban ni Italia ni Canadá, ¿no? Después fue G6, luego fue G7, luego fue G8, luego fue G7, y debería ser G8. G7 Plus. Exacto, entonces anexa a Canadá, otra vez va a ser G6 y así. Exacto, porque al final, sí, bueno, también, pero al final de cuentas, lo que ocurre es que estos se reparten como se les da la gana y ellos deciden con unos criterios que son súper extraños. Trump ha insistido, y fue lo que les dijo, que pensaba que
fue un error sacar a Rusia y que debería estar China, porque estamos hablando, se supone que de las economías más fuertes, las que aportan más al PIB, o sea, no es tanto por el número de población, sino por lo que representan económicamente para el resto del planeta. Pero por supuesto, la India, por ejemplo, tiene un PIB per cápita más grande que el de Italia, o sea, hoy por hoy, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido el criterio con el que entra, sale a quien se les da la gana, a los que están ahí, finalmente, que son personas y dirigentes políticos que creen que tienen la posibilidad de ellos de decidir por alguna por alguna, no sé, por alguna señal divina. Y han pasado cosas muy curiosas en esas cumbres. Yo estaba leyendo que, por ejemplo, en 2019, fíjense nada más, que fue en Francia, y que estaba Trump también en su primer periodo, y llegó invitado el secretario de Relaciones Exteriores de Irán. No invitado, sino de último momento, bueno, apareció ahí, y después hubo versiones en las que decían que Macron sí les había avisado y que le había incluso pedido permiso a Trump de que pudiera llegar dentro de los invitados, y que llegó así de último momento, sorprendiendo a toda la prensa. Estamos hablando de hace, ¿cuántos? 2019 ahora son 6 años. ¿No? Es una cosa que nos va hablando de cómo se van moviendo coyunturalmente en función de intereses que a veces están demasiado lejos de lo que nosotros pobres mortales podemos entender, ¿no? Todo lo que se mueve detrás, porque lo que sí hay es muchos hilos detrás moviendo. O sea, sí, aquí todos estábamos como sorprendidos, no tanto como el propio Macron y no tanto como el primer ministro de Canadá, ¿no? De las cosas que decía Trump y de la defensa de Trump, porque parece que nada más fue a decirles, a defender a Rusia y además a decirles no me importa nada su cumbre, porque pues, no, o sea, es irrelevante, ni siquiera se quedó como a la plenaria, ¿no? Porque en realidad él traía su agenda y decía, tengo una guerra que atender, con permiso ustedes no me importa, ¿no? O sea, aquí cualquier acuerdo. Y lo que es muy sorprendente para mí son varias cosas. Uno es que a pesar de ese maltrato sistemático que ha tenido Donald Trump hacia todos los países integrantes de ese G7 y hacia todos los participantes en esa cumbre durante los 5 meses que parecen 5 años de su segundo mandato, a pesar de eso, la resolución que tiene el G7 es alinearse a los intereses de Estados Unidos e Israel y apoyar a Israel, ¿no? O sea, esa es una cosa que uno dice, bueno, ¿por qué estos países insisten en seguir jugando el mismo juego que no les ha llevado a nada, digamos, no sé cuál es el objetivo que quieren tener? Y el otro que me parece a mí muy importante, sí es esto de los invitados, porque al final de cuentas parece que es poco relevante que tengan que invitar o que tengan que abrir los espacios a escuchar a otras economías emergentes o a otros liderazgos políticos emergentes. Aquí van de América Latina las 2 economías más fuertes, que son la de Brasil y la de México. Hay una foto hermosa, hermosa, en la que está Claudia Sheinbaum, todas lo están viendo, y Meloni por allá sola, que nadie la pelaba, ¿no? Es una de las cosas, es de esas que dices, ay, para guardarla, porque simbólicamente es algo muy, muy, muy bonito de lo que puede significar, pero que sí son nuevos liderazgos y fuerzas distintas, señales de cómo se está recomponiendo el mundo, con otro tablero, con otros intereses. A lo mejor puede tener más impacto alguna cosa que tenga que decir Claudia Sheinbaum, o que la participación que pueda tener México, que la que pueda tener Italia, que realmente ahorita dices, o sea, ¿por qué la invitan? Claro, porque es del G7, pero ¿cuál es su función? Bueno, la foto para mí creo que esa es como la imagen, ¿no? Y creo que con eso me quedo. Cero aporte. Lo vamos pasando, sí. Italia. Gaby tituló su participación de esta noche, se va a poner formal, como el declive del multilateralismo. Es una evaluación. Ay, ay, ay. Cuéntanos un poco, Gaby, de este título. Bueno, pues yo creo que lo que sucedió con Trump
que no es la primera vez que les torpedea una reunión del G7. Hay que recordar en su anterior administración cuando llegó a acusar a Alemania de que ellos eran los culpables de la crisis económica en Estados Unidos, y que en esa ocasión Merkel dijo que la Unión Europea ya no podía contar con Estados Unidos. E increíblemente siguen, ¿no? O sea, lo sabían desde entonces, pero parece que están como descolocados y sin saber exactamente qué hacer. Pero tendríamos que decir que Trump no es la causa de la crisis, sino la, digamos, consecuencia visible de esta crisis que viene de atrás. Hay diversos autores que marcan dos cuestiones sobre esta crisis que ha tenido su deriva en los organismos multilaterales. Una es, por supuesto, la crisis del 2008, que, como decía Diana, nadie podíamos prever en aquellos años lo que iba a desencadenar. Y la otra tiene que ver, por supuesto, con los atentados del 11 de septiembre, el llamar, digamos, como a esta emergencia, ¿no? A este repliegue de derechos, ¿no? En nombre de la seguridad, que hacen, por ejemplo, que eso sea, digamos, como la palanca que haya justificado la guerra en Irak, los ataques al Líbano y ahora incluso en Irán, y que han hecho obsoleta, por ejemplo, la ONU. Y lo vemos claramente, ¿no? O sea, la ONU, frente a ese discurso que aceptó en su momento, ahora que ve las consecuencias más terribles con un genocidio, pues es como quien oye llover y no, o sea, nadie lo escucha. Pero en realidad lo que vemos es que estos organismos tenían desde el inicio una forma, digamos, como bastante perversa de funcionamiento. La buena noticia es que ahora lo muestran con todo descaro. La mala noticia es que el escenario que dejan de crisis y de incluso ascenso de las ultraderechas, que justamente torpedean, ¿no? Pensemos en las ultraderechas europeas que dicen la Unión Europea no sirve, ¿no? Encuentran cabida en este escenario de crisis. Por supuesto, ¿cuáles eran las cuestiones perversas? Por ejemplo, una ONU en donde poquitos países podían vetar resoluciones, así el 95% estuviera de acuerdo. Y en este asunto del G7, que era, digamos, el sueño francés de creerse que todavía era la Francia del siglo XVIII, ¿no? En realidad lo que mostraba es que pues sí eran países que eran iguales, pero siempre hay unos más iguales que otros. Es decir, era Estados Unidos que tenía a sus países, digamos, palanca, algunos más periféricos como Japón, ¿no? Que le ayudaban a mantener regiones controladas, pero pues el muchacho chicho de la película gacha era Estados Unidos y los demás eran, digamos, como la comparsa, ¿no? Y ahora lo que les muestra él con toda evidencia es que son comparsa. Y por supuesto, dentro de esto, los que ya teníamos claro qué papel tenemos en ese orden mundial, pues seguimos en esa, en donde, claro, ¿no? O sea, ustedes los podemos invitar para escucharlos y demás, pero ustedes, digamos, son, digamos, la periferia, ¿no? Y por supuesto, un escenario en donde las opiniones o el liderazgo y demás, pues es aquel que estos países decidan darle o no en este juego geopolítico en donde apoyan a ciertas naciones siempre y cuando esas vayan en contra de aquellas otras que les presentan un riesgo, y esto lo vemos, por ejemplo, con el conflicto en Medio Oriente. Lo terrible, digamos, como de este escenario que uno podría celebrar de, bueno, a ver si ya abren los ojos los países europeos, a ver si los de derecha de los países periféricos se dan cuenta cuál es el papel que para ellos cumplimos nosotros. En realidad es que
es el tema justamente del ascenso de las ultraderechas y el papel que juegan, ¿no? Diciendo, bueno, el liberalismo internacional, ¿no? El internacionalismo liberal ya no nos gusta y entonces es la ley del más fuerte, ¿no? Porque ahora lo que están mostrando es eso, que es la ley del más fuerte la que opera. Pues sí. Y de hecho, bueno, ahí lo discutiremos en la segunda parte, pero también es bien interesante cómo Estados Unidos de Trump invierte y invierte y invierte el presupuesto en defensa militar, porque se está preparando efectivamente para ese nuevo orden mundial, ¿no? El de la imposición. Aquí no se discute. Y estamos nosotros, Tere, en la periferia de la periferia, como dice Gaby. Va Claudia Sheinbaum, va con funcionarios. ¿Con qué intención? ¿Cuál era como el objetivo? ¿Se logra, no se logra? No es su primera participación, han habido otras. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, ¿qué alcanzo? Como para pensar un poquito la participación de Claudia en la escena internacional, como uno de los sellos políticos del así llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, que se ha vestido de mucha continuidad respecto al sexenio de López Obrador, pero que justo en este capítulo ha tenido mucho sello propio, en términos como de proyección y de asumir un papel en la escala internacional que López Obrador había dejado como en segundo término para construir el proyecto a lo interno, ¿no? Entonces, si pensamos efectivamente en estos casi 9 meses de mandato, pues ya estuvo en el G20 con una presencia muy fuerte por contenido, descolocando en un panorama muy oscuro los motivos de la guerra y la destrucción y colocando el no a las armas, el sí a la vida, un principio tan básico como la vida, y eso acaparó la atención, ¿no? Después un fuerte liderazgo regional en la CELAC, en tiempos además de la llegada de Trump y que había que entonces hacer como espíritu de cuerpo regional, y esta vez creo que logró sortear muy, muy, muy bien la reunión frustrada con Donald Trump, ¿no? Y creo que la logró sortear en parte por mucho manejo político. ¿Cómo pensar esta presencia en este G7 que no sea pues la geopolítica de mi ombligo, ¿no? Que ha circulado en diarios, en medios y redes sociales? Es decir, entre quienes que dicen la plantó y quienes dicen le tuvo miedo, ¿no? O sea, porque hay de las dos versiones en el debate público. Entonces, ¿cómo sortear? Y quiero agarrar la metáfora de la foto y pensar qué nos dice esa foto en la que está el G7, está Lula, y están volteando a ver a Claudia Sheinbaum y Meloni está ahí como abandonada, ¿no? Porque yo creo que la metáfora sí es potente, pero tiene un límite. Porque, ¿qué nos dice? Dejas soñar, ni nos dejas nada ¿Qué bonito. nos dice esa foto? Si nosotros evaluáramos la política exterior mexicana con el criterio de cuál ha sido la capacidad de presentar la figura de la Presidenta de la República en la escala de la geopolítica internacional, no podríamos más que soltar las campanas al vuelo, porque ha sido un manejo, a mí me parece excepcional, ¿no? No solo en su presentación ahí, sino también en el manejo de comunicación social de su presentación, los videos con los que muestra qué hizo, cuál fue su agenda, la continuidad en términos de la austeridad en la forma de transportarse, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, pues si nos ponemos a pensar quiénes están volteando a verla, pues en realidad en lo que están haciendo en el mundo, pues voltearán mucho más hacia donde está Meloni, ¿no? Es decir, la está volteando a ver Macron, le está volteando a ver Zelensky, es decir, no dice nada más que eso, ¿no? Y además da lugar a interpretaciones que vuelven a poner la política internacional en un análisis, me parece bastante hueco en términos de, es que habla tan buen inglés, ¿no? Qué garbo, qué postura, qué porte, qué elegancia, y además ahí siempre se cuela el clasismo, racismo de imagínense que hubiera llegado la otra, ¿no? Y más bien entonces creo que de esa metáfora gráfica tan potente de la foto hay que resaltar un poco lo que decía Dani, ¿no? Que tiene que ver con cómo se llega a una cumbre
cuando no tienes franco interno que estar cubriendo, como sí tiene Lula, por ejemplo, como sí tiene Zelensky, como sí tiene Donald Trump, aunque no se haya quedado ni a la foto, ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a una cumbre como en esta cumbre solo llegaron pues el primer ministro de la India y Claudia Sheinbaum? Es decir, con un respaldo que hace que ahí llegues sin tener que cuidar el flanco interno, porque el flanco interno lo tienes absolutamente ganado, ¿no? Entonces me parece que además de por supuesto mucho oficio político, seguramente mucha inteligencia y mucho carisma, seguramente sí, mucho más que clase, garbo y todas esas tonterías, pero lo que Claudia Sheinbaum está haciendo es capitalizar muy bien en el vis a vis con Donald Trump y en la escala internacional, pues el enorme arraigo popular que además ha sabido cuidar. Y termino diciendo, porque en la siguiente intervención quiero hablar de otra foto muy potente, que es la foto donde Lula la tiene abrazada como se abraza solo a una compañera de militancia, ¿no? Como son los brasileños. Y como son los brasileños. Pero termino solo diciendo que me parece que ha habido una dinámica bastante virtuosa entre capitalizar el apoyo popular para llegar muy bien parada a la escena de la bilateralidad o de la multilateralidad desde un lugar geopolíticamente muy comprometido como es el de la extrema dependencia que tenemos con Estados Unidos, pero a la vez utilizar esa buena capitalización y capitalizarla para seguir cuidando el consenso y el arraigo interno. Y creo que ha sido una jugada muy bien llevada a cabo por la presidenta. Y luego les sigo. No, pues fantástico, compañeras, creo que ya hemos abordado desde distintos puntos de vista. En la segunda parte lo vamos a sacar un poquito de la discusión ahora para llevarlo a lo internacional. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Aquí estamos de vuelta en este segundo segmento de la Mesa Roja hablando del famoso G7, los señores de la guerra, los periféricos, el que comió y se fue, ya sabemos, ¿no? Todas estas variables. Entonces, abordar esto desde dos posibilidades, creo yo. Así cada una puede elegir. Bueno, también pueden hablar de otra cosa, somos insumisas, así que cada una que haga lo que quiera. Pero más o menos vertientes podría ser, ¿cómo podemos pensar o enmarcar esto en el contexto internacional que vemos hoy, sin necesariamente poner, como les decía yo, como una frase específica, porque como cambia día con día está medio difícil, pero sí podemos todas estar de acuerdo que hay inestabilidad, inestabilidad. Y hay gente que se está bombardeando también, eso es un hecho. O también otra posibilidad es pensar cómo enmarcar esto en el contexto de la política internacional que tiene México, es decir, la presidenta ha acudido ya a 3 eventos internacionales, a diferencia del presidente López Obrador, por ejemplo. Es decir, eso es un cambio, eso es otro tipo de política exterior, se busca otra cosa. O sea, ¿cómo podemos entenderlo? Entonces, en el mismo orden en el que veníamos, que partíamos con Diana, reflexionar en torno a estas cosas, a ver si nos pueden dar algo más allá de ¿para qué sirve? Para nada, pero pues no sirve para pensar. No sirve para nada, pero podemos pensarle algo. Exacto. Yo creo que un poco las dos cosas quizá, ¿no? Algo que decía Gaby me parecía súper interesante, hablaba del fracaso del liberalismo internacional y un poco como estos líderes políticos que se encuentran ahí, que representan. Y yo creo que en algunos casos, Tere señalaba como diferencia particular a Claudia y a Narendra Modi, pero en los otros casos creo que sí tenemos el perfil de líderes políticos que representan a los grandes capitales, ¿no? Digamos, Giorgia Meloni no representa realmente a Italia, ¿no? Como el propio Donald Trump, que hoy mismo atraviesa una crisis de representatividad, me parece muy importante. Entonces creo que es un poco las dos cosas, porque la pregunta es, en este tipo de encuentros, más allá de ese perfil económico, de las cosas que vayan a decidir, incluso la Unión Europea, sigue estando ahí como una moneda lanzada al aire el asunto del Tratado de Libre Comercio, o la posibilidad de que se establezca con firmeza
mesa acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y que ha habido una resistencia poderosísima y muy importante en algunas naciones europeas al respecto, ¿no? Entonces creo que cuando pensamos en este encuentro, lo que se ve es como en el mundo hay realmente una falta de liderazgo central, que es un poco a lo que estábamos acostumbrados y acostumbradas, sobre todo, no solo por la centralidad de los Estados Unidos, sino también por lo que ya decían todas, porque los Estados Unidos marcaba el ritmo a seguir, ¿no? Y ahora no es el caso. No significa, por supuesto, que se estén desalineando, por el contrario, ¿no? La pregunta es ¿por qué le siguen haciendo caso? Yo creo que le siguen haciendo caso porque no es que le hagan caso a los Estados Unidos, es que le hacen caso al capital. Y el problema aquí es que la globalización generó una enorme dependencia en un país como el nuestro, pero en realidad también en los que llamamos países punteros, claro, ¿no? Y entonces, recuerden ustedes en la pandemia, ¿no? Cómo incluso en la producción de ciertas cosas que resultaban vitales para mantener a las poblaciones, resulta que naciones poderosísimas económicamente, pues no podían producir cubrebocas, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción, ¿no? Al descentralizarse, implicó todos estos vínculos. Entonces creo que en realidad el juego tiene que ver con esa mutua dependencia y el hecho de que sí, incluso una Ursula von der Leyen que podrá sentirse, ¿no? como muy potente, pues depende económicamente de los Estados Unidos y por eso tiene que ir serán muy, ¿cómo decías? Con ese garbo, esa presencia europea, pero tienen que ir a subordinarse donde manda capitán, ¿no? Y entonces Trump les puede poner la fuerza en la cara, ¿no? Y entonces... Pero hay otras potencias ahí muy importantes. Bueno, solo cerrar, la fuerza económica de la India, por ejemplo, y un país como el nuestro. Pero bueno, a ver si puedo seguir en la siguiente. Seguimos en la que viene. Sí. Daniela Pastrana. Ay, de verdad. Su reflexión. Fíjate que el problema el motivo de la incertidumbre y el gran problema que tenemos ahora es que cuando el país superpoderoso, que además te tiene con todas estas interconexiones, está gobernado por algún personaje que a mí me recuerda mucho al Guasón, ¿no? O sea, es que es este generador de caos, o sea, llega... Y a donde va, a donde vaya, ¿no? Llega y toca, sí, como el Joker, llega y ¡pum! Genera caos, ¿no? Y además se divierte generando el caos, todos se ponen en tensión, nadie sabe cómo reaccionar y él se va muy feliz y ese ha sido su modus operandi en desde hace mucho tiempo, pero en esta segunda etapa muy claramente. Y lo vemos en la descomposición del entorno, justo. Si nos vamos del otro lado, ¿no? ¿Cómo han sido las participaciones de Claudia Sheinbaum en las 3 cumbres? ¿Cómo ha sido el entorno? O sea, en la primera cumbre que fue en noviembre de 2024, que fue la del G20, vamos, hasta lució el discurso que tuvo, posicionó el tema de la paz, ¿no? O sea, se vio pues una cosa muy potente, pues no existía todavía en la presidencia Donald Trump. En la segunda, que fue la de CELAC, pues ya era una cosa de estar un poco a la defensiva porque ya estaba Donald Trump con esta generación de caos que tiene, ya estaba atacando a todo el mundo con aranceles, ya se estaba peleando con Petro, que además era el que tomaba la presidencia pro tempore de CELAC. Entonces ya era una posición más que a la defensiva. Y en esta tercera, que es la de que dices, bueno, pues está invitada a esta fiesta de súper ricos, que además tienen mucho garbo y todas esas cosas, y esa mucha presencia europea, y eso, bueno, pues finalmente mucha de la atención, si bien yo estoy absolutamente convencida de que lo que dice Tere es correcto, el diagnóstico, y que la libró muy bien todo lo que pasó, pues de todas maneras, al final de cuentas dices, bueno, ¿y para qué fue la cumbre? ¿No? Porque no queda ninguna claridad post cumbre de qué, o sea, más allá de que Trump se fue y si los plantó o no los plantó, si defendió a Putin, si se enojó el de Canadá, en realidad dices, bueno, ¿y de qué se trató? ¿Cuál fue? ¿No? Porque genera esto. Y entonces lo que vemos es que en estos 8 meses el entorno, digamos, político mundial ha tenido una muy fuerte descomposición que nos genera mucho esta incertidumbre. Claro,
tenemos el genocidio continuado, tenemos ahora el tema del ataque preventivo, que es así, el ataque preventivo. Entonces, por si algún día quieres, ¿no?, desarrollar tu armamento nuclear, y entonces mejor yo, que sí tengo armas nucleares, te ataco. O sea, entonces tenemos estos entornos, pero mucho porque hay una descomposición, creo yo, del escenario político, que ahí está, ahí me voy a dejar, el geopolítico, ¿no? Y con un tema que ahorita les voy a decir, de esto que decían de la geopolítica del ombligo, ¿no? Gabriela Arévalo, sus piensos. Yo creo que hay un texto que estaba leyendo justo preparando esta mesa de José Antonio Sanahúja, que se llama Crisis de globalización, crisis de hegemonía, que justamente habla de algo que Diana nos hablaba en el programa anterior. Cuando alguien tiene que recurrir a la amenaza, al manotazo y demás, es porque tiene efectivamente una crisis de hegemonía, es decir, no puede llevar por otros mecanismos el consenso, y tiene que ser solamente por los coercitivos. No es que la hegemonía no se haga por medios coercitivos, pero no solamente. Cuando tiene que llegar a eso es porque hay una crisis de hegemonía. Pero lo cierto es que sí necesitamos, digamos, justo lo que dice Diana es desmontar la globalización. No es algo sencillo, no es algo que vaya a suceder por lo menos en el corto plazo, e incluso quizás ni en el mediano plazo. Y entonces sí necesitamos instituciones y mecanismos de gobernanza internacional, en el mejor de los casos mucho más horizontales, que fue un poco lo que intentaba el Foro Social Mundial, ¿no?, cuando decía otro mundo es posible, pero que se han ido desdibujando, ¿no?, digamos, su liderazgo con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa y dónde se tendrían que prender las alertas para un país como México? Es que esta crisis de hegemonía, como yo les decía, se traduce en la cuestión de el más fuerte, y en este caso es quien tiene las armas. Lo que vemos de lo que sucedió con estos países, pero el discurso que mantienen plegado al discurso de Estados Unidos con respecto a la crisis y a la agresión de Israel contra Irán, es justamente este cinismo de aquí lo que vale es lo que nosotros digamos, no importa que sea contradictorio con lo que dijimos antes. Cuando ellos dicen el derecho de Israel a defenderse, es un cinismo absoluto, porque uno dice, bueno, en Palestina te agarrabas de un hecho diminuto, no de la Nakba y de los 70 años, ¿no?, de despojo, sino de un hecho diminuto que era la agresión de Hamás en octubre. Pero en este caso es lo que decías tú, el ataque preventivo. Yo ayer, escuchando abogados en Maciosare, me enteraba que efectivamente en el derecho internacional está, digamos, estipulado cuando el ataque que te puede hacer el otro país sería tan irreversible que si no lo haces tú antes, pues ya no puedes hacer absolutamente nada. Ese, por ejemplo, si fuera el caso, porque sabemos que Israel tiene armas nucleares e Irán no, tendría que ser el caso de por qué la URSS podía defenderse de Ucrania estando la OTAN detrás de Ucrania. Por supuesto que la OTAN le podía hacer un daño irreversible. Pero vemos este doble discurso que nos tiene que prender las alertas a los otros países, y ahí la dejo para el último. Sí, bueno, es que estamos entre la inestabilidad mundial, en ese sentido como ya de guerras desatadas, bombardeos desatados, cinismo desatado, pero también yo pensaba, no son las únicas, digamos, reuniones internacionales que han ocurrido este año. Y si contraponemos el otro eje, que ha estado juntándose también, ha estado los BRICS, hubo CELAC China, hubo acuerdos, o sea, hay producción de pensamiento, por último, interpaís, y esto, que es como una cosa fallida, fracasada, que no se logró nada, uno dice, bueno, está claro que hay un eje del mundo que está pensando algunas propuestas a futuro y otros que están estancados en una cosa autoritaria y en una cuestión vasallesca, como decimos respecto a Europa y Estados Unidos, y no avanzan, más que esperar a ver qué hace el señor Donald Trump, el guasón Joker del momento. Tere, para continuar con nuestras reflexiones.
Voy a intentar regresarme otra vez como a la óptica de México en el G7 y después cerrar como con una mirada un poquito más internacional o intentarlo. Decía en mi intervención pasada que me parece que Claudia ha hecho un muy buen ejercicio de capitalización de soporte interno para llegar con buenas tablas a la multilateralidad y a la bilateralidad. Y creo que eso tiene como dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con poder contrarrestar el efecto Donald Trump en este juego hasta como de domarlo, como de poder gestionar de una manera menos destructiva ese potencial creador de caos. Pero por otro lado, y creo que esto es muy importante de lo que pasó en el G7, más allá de los efectos más globales que tenga, de generar posibilidades de alianzas estratégicas, no solo en lo comercial y económico, sino también en lo político, que permitan muy de a poco hacer algo que habíamos estado diciendo, que es pues ir contrarrestando la profunda dependencia que tenemos, que además en tiempos prebélicos duele más, porque no queremos estar tan estrechamente apendicitarios de una economía que va a ponerse en la lógica de la guerra muy probablemente, ¿no? O más en la lógica de la guerra que de lo que de por sí está. Entonces, bueno, creo que eso, el equipo exterior de la política de Claudia Sheinbaum, creo que lo está haciendo adecuadamente. Si lo ponemos más en el plano del impacto internacional que le hubiera podido importar a Claudia Sheinbaum, más allá de esto, que en realidad es su propia agenda, sino de incidencia en la agenda internacional y una incidencia que ella dice apegada a principios humanistas, creo que el balance es menos halagüeño, ¿no? Primero porque el mensaje volvió a ser potente, pero es un mensaje que palidece respecto a lo que está pasando. No es la misma potencia del primer mensaje de cuando el G20, ¿no? Un mensaje en el que habla de que hay que generar una cumbre del bienestar, de que hay que hablar de la paz. Claro, si lo comparas con el soporte que en conjunto y por separado toda Europa le dio a Israel, a Donald Trump y a la guerra, ¿no? Y a la narrativa oficial de que ahí vienen los malos iraníes, pues claro que hay que enaltecerlo. Pero también lo que está sucediendo en la tensión de Medio Oriente, lo que sucedió en el G7, es que las grandes potencias y también nuestra presidenta invisibilizó Gaza. Y lo invisibilizó porque no se mencionó, y ahí la voz pues fue el menos comprometido con dependencia con Estados Unidos, y fue Lula el que fue y dijo, estamos ante crímenes de lesa humanidad, estamos ante una matanza indiscriminada de población civil, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en el G7 como un foro en el que el sur global podía dar un mensaje potente en una crisis humanitaria que se está invisibilizando detrás de la amenaza iraní, pues creo que los balances no son tan halagüeños si los vemos desde la izquierda, ¿no? Pues sí, compañera, vamos a una última vueltita de reflexiones. Y claro, efectivamente, como bien dice Tere, ¿no? Aquí hay campanas de guerra y efectivamente estamos en el mundo globalizado, como planteaba Diana y Gaby, estamos vinculados económicamente a Estados Unidos. Nuestra situación geopolítica así está, por una cosa geográfica también. ¿Y qué va a pasar? Porque también Estados Unidos se está armando, ¿no? Y vemos cómo el presupuesto nuevo contempla, creo que $900.000 millones, una cosa así, para armas, porque se viene el momento del autoritarismo, pero ya declarado, ya sin matices, ya sin show, caras. Ya somos autoritarios y sí, nos amamos y somos todos líderes, cero democráticos. Y claro, ¿cómo ven ustedes este G7, cómo reflexionamos esto en torno a cómo estamos, cómo lo vemos a futuro, que fue fracasado y fallido efectivamente este intento de un diálogo que sea, ¿no?, con estas potencias occidentales, o derechamente es lo que hay, ¿no? Así está de desarticulada los ejes. Yo creo que en realidad acá estos encuentros tampoco resolvían antes, ¿no? Entonces las expectativas cambian.
pero quisiera retomar algo de lo que dijo Tere sobre que palidece el mensaje de Claudia también por otra razón, ¿no? Cuando ella habla de que uno de los temas que quería tratar era la seguridad y la migración, habría que sumarle el hecho de la Guardia Nacional desplegada en la frontera, ¿no? Entonces sí te puse ahí 10,000 miembros de la Guardia Nacional para cuidar esa frontera. Entonces ahí hay una cosa que muestra la dificultad del equilibrio. Pero hay otra cosa que quería traer a cuento, esta frase que luego decimos mucho de a sangre y fuego, ¿no? Esa fue una expresión de Otto von Bismarck cuando obligó a sangre y fuego a que se constituyera el Estado alemán después de que los principados no se querían unir, ¿no? Y era el uso de la fuerza directa, es decir, es por la fuerza porque acá no vamos a creer ni hay política. Y lo que a mí me preocupa es que, si ustedes recuerdan, Donald Trump en su campaña, y yo creo que también estaba, digamos, convencido en que el camino para tratar de solventar la crisis económica de los Estados Unidos no era la guerra. Eso fue lo que dijo en su campaña, ¿no? Que no iba a llevar a la guerra a los Estados Unidos. Y que dentro de los demócratas, Kamala Harris, Biden, los Obama, en fin, representaban a aquellos que decían esa vieja lógica de reactivar la economía pasa por activar la guerra, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que es sumamente peligroso es que ante lo que estemos es ante el hecho de que Trump se diera cuenta de que no funcionó lo de los aranceles o no con la velocidad que esperaba, tampoco lo de traer nuevamente la industria a su nación, o que podría funcionar, pero en lo inmediato necesita resolver, y que entonces se haya convencido de que el camino es la guerra. Y entonces lo de Israel, Gaza y eso es como ha sido antes, un muy buen pretexto para entrar a ese escenario que en el fondo tiene esa dimensión siniestra de la economía jugándose, ¿no? Un poco las armas de destrucción masiva en su momento, ¿no? Como que van cambiando el argumento, pero es un poco similar para intervenir. Dani Pastrana. Claro, es su economía. Fíjate que retomando un poco esto último que está diciendo, el problema es que justamente es difícil entender porque el personaje es tan impredecible para muchas cosas. Para unas puede ser que sí, pero para otras no. O sea, siempre piensas que no va a llegar más lejos y llega más lejos. Y sobre todo porque es un experto en encender fuegos para distraernos de otras cosas. O sea, todos estamos hablando ahora del G7, todos estamos hablando de si se fue, todos estamos hablando... Y entonces se nos borra las protestas tan poderosas que hubo el fin de semana del No Kings. Claro. Y entonces ya nadie habla de esas protestas que le arruinaron su cumpleaños, porque es como un mago, ¿no? Para estar dándole la vuelta y poniendo la agenda que él quiere con las formas que él quiere. Entonces creo que ahí sí es un reto y tiene que ver justo con las narrativas y qué contamos y con qué cosas nos vamos, porque él en cualquier cosa, ya lo decíamos aquí la semana pasada también con el tema de la migración, apenas salió el pleito con Elon Musk y de pronto pues ya, entonces tenía redadas allá, ¿no? Entonces para cualquier cosa va generando estos pequeños efectos y luego no sabemos qué tanto es efecto mágico para distraernos y qué tanto cuando vemos el presupuesto militar y lo que está haciendo para reorganizar su presupuesto y está moviendo ya todas sus piezas para ir a apoyar la guerra y entonces no sabes hasta dónde sí va a dar el siguiente paso que uno pensaría que es contrasentido, ¿no? O contraintuitivo, dices, no, eso ya no, ni te conviene, ¿no? Pero va y lo hace. Entonces, que es un poco también como ha ocurrido con el tema de los aranceles, o sea, va midiendo hasta dónde va obteniendo los resultados que quiere en el proyecto que él va teniendo. Entonces, pues yo creo que eso, o sea, lo que nos queda ahora es ponernos a pensar, y por eso decía yo lo de la geopolítica del ombligo, porque es eso, o sea, quedarnos a ver de si fue plantón o si le tuvo miedo a Claudia, pues eso es que dices, no, por ahí, no, hay que tratar de entender las otras jugadas que está haciendo y tratar de diferenciar entre lo que es efecto mágico de la chistera y lo que realmente está pretendiendo hacer. Pero es difícil, ¿eh? O sea, como seguirle el ritmo a Trump, porque es cierto que es muy impredecible y a veces uno dice, no, esto no va a ser, y es. Y otras veces uno dice, no,
esto sí va a ser, y era un voladero de luces como las famosas sanciones que para atrás, ¿no? Y entonces sí, es difícil medirle, es muy, muy difícil. Gaby, ¿qué opinamos? Bueno, yo creo que en estas cuestiones de la ley del más fuerte y de decir va a ser por la vía coercitiva y la guerra, los países tienen que aceptar abiertamente su papel de subordinación. Y entonces los países tienen que plantearse si efectivamente van a aceptar ese papel, ¿no? Por ejemplo, dice así abiertamente, Irán debe rendirse y aceptar las condiciones de Israel. Por favor. O sea, así, aceptar las condiciones. Entonces es eso, ¿no? Por supuesto, en ese escenario, si a Irán, por ejemplo, Estados Unidos se le echara encima, pues sabemos cuánto duró Irak, ¿no? Tendría un escenario muy difícil. Pues imagínense los países que no tenemos ni siquiera capacidades tecnológicas desarrolladas para nada, ya no digas para la guerra, para nada, ¿no? Realmente estaríamos en el peor escenario. Lo que dijo el hijo de Trump no debería tomarse tan a la ligera, ¿no? En estos escenarios de decir, bueno, y estos no nos durarían ni 4 segundos, porque además no venía al caso, ¿no? Entonces sí creo que este intento de Claudia Sheinbaum y de otros países de no molestarlo, creo que rápidamente se está agotando. Porque de todas maneras, y digo con el respeto que nos merecería un personaje como el Joker, ¿no? Porque sí creo que pobre Joker compararlo con Trump. Joker, exacto. La verdad sí. Pero sí creo que de todas maneras, si te piensa matar, te va a matar, ¿no? Sí. No porque le hagas buena cara y porque trates que no se moleste, ¿no? Entonces sí creo que tendríamos que estar pensando cuáles son las estrategias al interior y cuáles son las estrategias regionales con América Latina, que eso es, por ejemplo, un gran problema en Medio Oriente, porque los países europeos y Estados Unidos se han dedicado justamente a crear la división y los enfrentamientos, y de esa historia nosotros venimos de siglos desde la independencia y demás, pero sí tendríamos que pensar cuáles son las estrategias que tendríamos que plantear frente a este escenario. Tere, de volada tus 2 minutitos. Híjole, a ver, hasta menos. Bueno, o sea, quisiera intentar cerrar muy, muy como mesa roja, porque creo que cuando hablamos de geopolítica de allá arriba, pues hay que intentar ver la geopolítica de los pueblos. Y la geopolítica de los pueblos creo que ahorita tiene dos facetas. Una, por supuesto, que tiene que ver con algunos gobiernos que desde el sur del mundo representan, así sea aproximativa y relativamente, los intereses y las aspiraciones de sus pueblos. Claro que ahí está también la geopolítica de abajo, pero sobre todo está por fuera de ese circuito gubernamental. Y hoy en día, pues está siempre a la geopolítica de arriba, pues hay que buscar ahí abajo el internacionalismo, ¿no? Y el internacionalismo hoy está defendiendo al pueblo palestino, por supuesto, y está movilizado, ¿no? Antes de que las cámaras de las bombas en Tel Aviv o en Teherán acapararan nuestra atención estaba acaparada en esa marcha de miles de internacionalistas varados en Egipto, yendo a romper el cerco a Gaza o en la Flotilla de Libertad, pero no solo está ahí, también en las manifestaciones masivas que se dieron el fin de semana en apoyo al pueblo palestino y denunciando el genocidio perpetrado por Israel, y diría yo también que está en el movimiento migrante, porque el movimiento migrante pues establece redes de solidaridad transnacional que no son vistas en tono rojo, pues otra cosa que otra faceta del internacionalismo y de solidaridad entre los pueblos, ¿no? Y además entre pueblos trabajadores, entre el pueblo trabajador, ¿no? A escala internacional, rebasando fronteras. Entonces, pues a la desesperanza que le queda a uno cuando ve la geopolítica de los señores de la guerra y las señoras de la guerra, porque también las hay, pues si uno voltea allá abajo, pues hay mucho internacionalismo como el que nos recordabas ahorita, ¿no? Y como el que también inspiró movimientos que después se institucionalizaron como el Foro Social Mundial, pero creo que de ahí hay que abonar un poquito más de esperanza ante pues una geopolítica de arriba que no puede ser sino retrato de muerte, destrucción y devastación. Y ya. Muy buen cierre, Teresa Rodríguez de la Vega. Siempre nos vamos ahí con el tono rojo y en positivo para no ver el mundo como que se cae,
porque siempre está la resistencia, que ahí está. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nos vemos el próximo jueves en este mismo canal y también por las redes de Pie de Página para seguir conversando de lo nacional e internacional. Muchas gracias, compañeras. Tiembla